Bienvenidos una semana más a este canal de Filosofía Práctica. Soy Paco Pavón y esta semana vamos a hablar de filosofía política. ¿Qué es ser rojo? ¿Qué es ser zurdo? ¿Ser facha? ¿Ser anarquista? ¿Ser wokista? Tendemos a formarnos estereotipos muy simplistas acerca de las ideologías de los demás, también de las nuestras propias. Quizá nos hemos acostumbrado a hacer una caricatura de la política y motivos no nos faltan, desde luego, pero considero que es importante que establezcamos el origen de las ideologías, en qué consisten esas ideologías y por qué son tan importantes para el modelo cultural occidental. Es un tema muy interesante. Os sugiero que me acompañéis porque quiero que a lo largo de este viaje a través de las ideologías seamos capaces de romper algunos estereotipos y sobre todo salir de estas caricaturas que hacemos de las ideologías de los demás. Vamos a ver cómo en cada una de estas ideologías se fundamenta una idea del individuo, del Estado, de la economía, de la sociedad y de la educación. Vamos a ello. Comenzamos. La filosofía política realiza un análisis y un estudio de las diferentes ideologías que van surgiendo a lo largo de la historia. Es importante tener este conocimiento acerca de dónde proceden y cuáles son las esencias, las ideas que sustentan cada una de ellas. Y es muy importante sobre todo porque estamos en democracia. Y las democracias son sistemas muy vulnerables. Afortunadamente tienen la grandeza de admitir en su seno todas las divergencias y todas las pluralidades ideológicas que existan. Pero esta misma grandeza tiene en sí el germen de su debilidad. Quiero que tengamos en cuenta, que sepáis que somos muy pocos millones de personas en este planeta quienes disfrutamos de regímenes democráticos. De 8.000 millones de personas, apenas 800 millones disfrutamos de unas democracias más o menos plenas. Con esto os quiero decir que ni somos el ombligo del mundo, ni es el modelo preponderante en este planeta. Por lo tanto, me gustaría invitaros a cuidar la democracia, a cuidar el modelo occidental de ética, de derechos humanos y, sobre todo, de la libertad individual. ¿Cuál es el origen de todas estas ideologías actuales? Partimos básicamente del siglo XVI y XVII con la modernidad. Cuando llegamos a esta época, el antiguo régimen se viene abajo. El régimen feudal en el que no existe el ciudadano y no existe el individuo como tal. Todos son súbditos del emperador, del soberano o de quien sea. No existen derechos humanos, no existe un concepto de sociedad como tal. Es un sistema absolutamente medieval. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, que cuando surge la idea de Estado y cuando surge la idea de individuo, es cuando comienza esta modernidad y cuando el cambio de paradigma en Occidente empieza a tomar consistencia. Es aquí donde nace el liberalismo. El liberalismo clásico empieza a nutrirse de las revoluciones sociales que suceden en Gran Bretaña, en Inglaterra, también de los avances científicos y también del incipiente capitalismo. Vamos a vivir un momento en el que se produce una afirmación del individuo, una afirmación de la libertad individual pese a todo y ante todos. Esto es, como veis, la cara opuesta de la idea de la persona como súbdito. Aquí es donde nace el liberalismo y aquí es donde se produce el cambio de paradigma. Edad antigua, edad moderna. Empezamos a vivir el germen de lo que serán las futuras democracias. Vamos a hablar brevemente de las siguientes ideologías. Vamos a tratar del liberalismo con sus tres vertientes: el liberalismo clásico,
el liberalismo social y el neoliberalismo, vamos a hablar también del socialismo, también en sus tres vertientes: el socialismo clásico, el socialismo entre guerras y el socialismo después de la caída del muro de Berlín. Mencionaremos, por supuesto, también el comunismo, el anarquismo y el wokismo, sin olvidarnos de los nacionalismos. ¿Y qué aspectos vamos a analizar muy rápidamente en cada una de estas posturas? Pues vamos a ver seis pequeños aspectos muy diferenciadores, que son la idea de individuo que tiene cada una de estas ideologías, la idea de sociedad que tiene cada una de estas ideologías, qué es el Estado para cada una de ellas, cómo se configura entonces el gobierno de esas sociedades que proponen, cuál es la economía, cuál es el motor económico que proponen y cómo sería el sistema educativo de estas poblaciones. Siendo así, liberalismo clásico, estamos hablando del siglo XIX, es anterior, pero vamos a ponerlo en el siglo XIX porque lo vamos a hacer coincidir también con finales del siglo XIX, cuando empieza el socialismo clásico, ¿vale? Entonces tenemos en el siglo XIX, ahí están las dos, liberalismo clásico y socialismo clásico, completamente diferentes. ¿Por qué? Porque el liberalismo clásico, que surge en los siglos anteriores, tiene una idea de individuo absolutamente autónomo e independiente. Su idea de Estado es mínima, casi inexistente, porque lo más importante es la propiedad y la libertad individual. Hasta el punto de que lo que defienden como modelo de Estado, como os digo, y como modelo de gobierno, es un gobierno elitista de unos pocos. No es esencialmente democrático y, por lo tanto, tampoco defiende el sufragio universal, ni muchos menos, ¿no? Y en cuanto a la educación, pues la educación es privada. Allá cada uno cómo se las apañe para encontrar la mejor educación posible. Este es el resumen de esos 6 aspectos en el liberalismo clásico. Estos modelos, a finales del siglo XIX, con la revolución industrial, las revoluciones políticas, sobre todo con el abrumador despegue del capitalismo y de la gran burguesía que ha triunfado también en los siglos anteriores, ¿qué pasa en las ciudades a finales del siglo XIX? Pues lo que ya sabemos, ¿no? Unas grandes desigualdades sociales, miseria, enfermedades, explotación infantil, etcétera, etcétera. Resulta que estamos ya en un modelo que es insostenible, esta defensa del individualismo a todo trance y de la acumulación a todo trance en competencia con todos los demás, llega un momento en que es insostenible. Y es aquí donde surge el socialismo, con Marx y Engels. Es aquí donde se propone otro modelo, un modelo que va a ser completamente diferente a este, evidentemente. Ahora, ¿cómo es el individuo para el socialismo? Pues es un individuo que es ciudadano. Más que la libertad individual, es un ciudadano con respecto a todos los demás. En el liberalismo clásico no es ciudadano, es individuo, es el ser individual, autónomo, independiente. ¿Y la sociedad cómo se forma aquí en el liberalismo clásico? Porque se juntan voluntariamente todos ellos, pero solo para defenderse mejor, ¿vale? Y para poder tener más poder sobre los recursos de la naturaleza. Pues el socialismo no, el socialismo desviste al individuo de la propiedad y lo desviste también de esa libertad individual para sumirlo en un conjunto social único en el que se elimina la propiedad individual y se elimina también ese concepto de libertad individual. Por lo tanto, este socialismo del siglo XIX, este socialismo clásico, lo que pretende al final es que esa sociedad, ese fin de la social, acabe con el Estado. Y por lo tanto no sea necesario ninguna forma de gobierno. Evidentemente esto va a ser una utopía y que sería finalmente lo que sería el manifiesto comunista, ¿no? Llegar a esa sociedad en la que la gente, el proletariado, se haya hecho propietario de todos los medios de producción y que todo se distribuya de manera equitativa entre todas las personas, ¿no? Por lo tanto, para conseguir esto, la educación en este sistema socialista primigenio, primitivo, es una educación muy intervencionista, es una educación que va a adoctrinar a los ciudadanos para que ideológicamente tengan estas ideas desde pequeños y así mantener esta sociedad. Por lo tanto, el mercado
no existe, no es ese libre mercado que propone y que está en vigor durante todo el siglo XIX del liberalismo clásico, del capitalismo, sino que es un sistema económico pues, prácticamente de subsistencia y de cubrir las necesidades que vayan surgiendo en cada grupo social, ¿no? Aquí están, el origen, el germen de estas dos divergencias. Y aquí surge el liberalismo social. ¿Por qué surge el liberalismo social? Porque evidentemente los liberales se dan cuenta de que o cambian completamente todos estos principios que hemos hablado de sus concepciones del individuo, del mercado, del Estado y de la educación, o tienen el riesgo de que todo este sistema que han levantado, las nuevas propuestas revolucionarias marxistas y comunistas, acaben completamente con este modelo, ¿no? ¿Qué hace entonces el liberalismo social? El liberalismo social es consciente de las grandes desigualdades sociales que han surgido a finales del siglo XIX y sobre todo la gran miseria que tiene la mayoría de la gente, entonces propone un nuevo cambio que va a afectar a todos esos niveles. El individuo ya no es solo un individuo independiente y autónomo, no, es un individuo social. Y la sociedad ya no es solo un mero agregado de individuos todos ahí en luchas unos con otros, ¿no? Sino que es una sociedad que tiene un fin común, y ese fin común es el progreso social de todos los ciudadanos, ¿no? Aquí ya tenemos la idea de ciudadano y de individuo unidas, ¿vale? En el liberalismo clásico, acordaos, individuo nada más, y en el socialismo clásico no existe el individuo y nos vamos al ciudadano nada más, ¿vale? En el liberalismo clásico ambas cosas se juntan, tanto la libertad individual como el carácter de ciudadanía. ¿Qué cambia también? Pues cambia el concepto de Estado. El liberalismo social apuesta ahora por un Estado intervencionista y sobre todo que aporte seguridad, esa seguridad que decían también los clásicos, pero con otro sentido, con un sentido social. No todo el mundo tiene las mismas capacidades, no todo el mundo tiene las mismas suertes en la vida, ni tienen los mismos recursos, por lo tanto el Estado tiene que intervenir en la economía. Se defiende el libre mercado, sí, pero el Estado tiene que intervenir, el Estado tiene que regular esa economía y sobre todo que tiene que aplicar políticas redistributivas de manera que sobre todo las personas con menos recursos tengan acceso a esa educación de calidad, una sanidad de calidad y a políticas sociales que promuevan esa integración social. Se entiende que la riqueza no es individual. El liberalismo clásico entiende que nadie se hace con todo por sí mismo, sino que todo es producto de muchas otras personas desde hace muchísimo tiempo. Uno no nace y ya tiene todo puesto ahí para él solo, ¿no? Cuando es nacido, seas privilegiado o no lo seas, todo eso es el producto de muchas personas antes que tú. Esto es lo que entiende el liberalismo social y por eso también entiende que la riqueza debe tener un límite. Está muy bien que haya ricos, pero probablemente no esté muy bien que haya súper ricos. Por lo tanto, este carácter de igualdad de oportunidades que propone el liberalismo social es lo que más le diferencia del liberalismo clásico y le diferencia también de este socialismo clásico del siglo XIX, ¿no? ¿Y qué pasa con el socialismo? Pues el socialismo va a intentar poner en práctica ese comunismo. Curiosamente, donde va a triunfar va a ser en Rusia, pero va a triunfar de una manera bastante deficiente, porque en lugar de dar paso a esa dictadura del proletariado, que sería la desaparición del Estado, la desaparición de la propiedad y poner todo en bien común, tanto la producción como los bienes, se va a convertir, sobre todo después de Stalin, en la dictadura sobre el proletariado, en el que se va a someter a los ciudadanos a un control absolutamente estricto y tiránico por parte de esos gobiernos, ¿no? La idea de mercado que se produce en estos socialismos marxistas son unas economías muy poco competitivas y sobre todo
con muy poca innovación. De la misma manera, los sistemas educativos que se imponen en estos regímenes son también muy intervencionistas y, desde luego, con un adoctrinamiento total, ¿no? Llegados a este punto, ¿qué pasa con el socialismo después de la Segunda Guerra Mundial? Pues el socialismo de la Segunda Guerra Mundial va a sufrir una gran transformación y va a apostar por un socialismo por la vía democrática, por la vía de la pluralidad política. Y es en este momento cuando van a surgir las más potentes socialdemocracias que hemos conocido, que curiosamente tienen un sistema ideológico muy similar al liberalismo social que hemos visto. Vamos a repetir lo mismo, pero como os digo, se parece muchísimo, que es una apuesta por la libertad individual, pero también por el ciudadano, por la ciudadanía, una apuesta por un Estado interventor y redistributivo dentro de una economía de mercado, sociedades plurales, educaciones públicas de calidad, sanidades públicas de calidad, derechos sociales y protección social y, esencialmente, un sistema de gobierno de parlamentos, gobiernos parlamentarios con democracias plenas y eficaces, en las que la alternancia de poder sea lo más significativo y sano dentro de estas sociedades plurales. Y así es como parece que se alcanzaron las máximas cotas del estado de bienestar, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, con esta idea del liberalismo clásico, sociedades liberales, pero con esta idea también de socialdemocracia, ¿no?, en la que se juntan un poco estos dos extremos y confluyen en un gran centro amplio en el que la máxima es siempre el progreso de toda la sociedad. Y llegamos al siglo XXI. Ese liberalismo clásico del que hablamos ha transmutado al neoliberalismo. ¿Y cuáles son las características de este neoliberalismo actual? Pues son las mismas que hemos visto en el liberalismo clásico del siglo XIX. Un individualismo total, un concepto de la sociedad como un mercado de personas, un concepto del Estado en el que en realidad no quieren Estado, un Estado mínimo que no intervenga absolutamente en nada y, por supuesto, que no regule en absoluto en la economía. Por lo tanto, ¿a qué modelo de gobierno propondría el neoliberalismo? Pues es un gobierno elitista, no democrático, porque en realidad no apuestan por la democracia. Para ellos la democracia es perniciosa para el comercio, para el capitalismo, y apostarían entonces por un modelo educativo sin intervención estatal. Esto quiere decir que cada cual aprenda donde pueda, que se pague como pueda sus estudios y que compita como pueda en su vida, ¿no? Estamos hablando de un todos contra todos, sálvese quien pueda, y en el que probablemente quienes cuenten ya con un punto de salida, con recursos, con referentes sólidos socioeconómicos y demás, serían pues quienes tendrían que hacerse con el poder, ¿no? De esta manera, el neoliberalismo apuesta porque sean las corporaciones económicas quienes regulen la vida política, la sociedad, el Estado. El Estado no existiría, y nada más, que sea cada uno de nosotros, convertidos también en producto, quienes tengamos que competir entre todos en ese mercado en el que todo es negociable. Estaríamos hablando ni más ni menos que de un capitalismo salvaje y, sobre todo, de un capitalismo financiero nada productivo. ¿Y qué pasa con la socialdemocracia? ¿Se salva la socialdemocracia? Esta que hablábamos que era tan afín al liberalismo social y que tan buen resultado dio para las sociedades y para el progreso durante el siglo XX. ¿Qué ha pasado con este socialismo? Pues que ha transmutado también, y ha transmutado a peor. En general, la izquierda en los países democráticos ha perdido el norte. Ha perdido el norte porque ha perdido su esencia universalista, ha perdido su esencia de la defensa de los derechos humanos, ha perdido esa apuesta por la pluralidad, por la integración de todas las ideas políticas y esa apuesta por una verdadera democracia, en la que la alternancia
política y de gobierno sean inherentes a un sistema democrático saludable. Todo esto lo ha perdido esta izquierda. Y no solo lo ha perdido, sino que se ha revestido de elementos muy perjudiciales desde los aspectos que estamos analizando. Como ya pasó también un poco con el marxismo, que tenía muy buena base, muy buenas intenciones, pero dio resultado a lo que fue aquellos intentos de comunismo en la URSS, ¿no? O en Cuba, o en otros países de Sudamérica. Actualmente pasa lo mismo con gran parte de la izquierda, ¿no? En España tenemos un gran ejemplo de ello. Se ha apostado por políticas identitarias, por políticas inclusivas, apuesta por políticas para privilegiar ciertos grupos y que elimina ese carácter común y social en el que todo el mundo tiene los mismos derechos y la misma igualdad de oportunidades, seas como seas, piense como pienses o creas en lo que creas, ¿no? Esta defensa de esa pluralidad es lo que ha perdido esta izquierda, y a cambio de ello lo que está imponiendo son políticas autoritarias que además se están convirtiendo incluso en actitudes tiránicas, ¿no? Cancelando a personas que no piensan como ellos o imponiendo un lenguaje inclusivo, porque han perdido el norte. No existe el individuo como tal, existe el individuo como perteneciente a un grupo identitario, pero que además este grupo identitario tiene que ser víctima de algo. Esto es una auténtica contradicción en sensu, porque lo que trae esto es una segregación absoluta de las sociedades y hacer una polarización social absolutamente inútil. El modelo educativo que defiende este tipo de izquierda wokista es igualmente desastroso, porque se apuesta por unas pseudopedagogías de la emoción y se eliminan de los planes de estudios las humanidades, la filosofía, el esfuerzo, esa educación de los ciudadanos desde el pensamiento crítico, para que sean capaces precisamente de comprender las ideologías, de comprender cuál es la idea de individuo, de ser humano, cuál es la idea de sociedad que uno quiere, cuál es la idea de Estado, cuál es la forma de gobierno que es más adecuada para una democracia, ¿no? Cómo tiene que ser la economía para que redunde en beneficio de todos, o cómo ha de ser precisamente el sistema educativo para que cree ciudadanos comprometidos y sobre todo para que cree ciudadanos competentes. Pero hay aquí un detalle. ¿Están tan lejos el neoliberalismo de la izquierda woke? Esta polarización de fachas, rojos, nazis, zurdos. ¿Es verdad que está esto tan lejos? ¿Qué ha pasado con la socialdemocracia? ¿Qué ha pasado con el liberalismo social? Es que no hay nadie aquí. No hay nadie. ¿Están todos los millones de personas en estos dos extremos? No puede ser, yo no me lo creo. Y no me lo creo por una razón, porque fijaos que yo creo que el wokismo y el neoliberalismo tienen puntos en común. Ninguno de ellos cree en el Estado de Derecho. Ninguno de ellos apuesta por los derechos humanos. Ninguno de ellos apuesta por una educación de calidad. Ninguno de ellos apuesta por una economía redistributiva y sobre todo por una economía que innove, que progrese y que proporcione bienestar a la mayoría de los ciudadanos. No, ninguno de ellos dos. De hecho, el wokismo y el neoliberalismo convergen en lo que se ha dado en llamar el capitalismo woke. Si os dais cuenta, la mayoría de las corporaciones económicas más potentes han cogido todas estas ideologías woke de la diversidad, el lenguaje inclusivo, el género, el colonialismo, la raza. Todo esto que hemos hablado de la izquierda woke y lo que hemos hablado del neoliberalismo parecen haber confluido, pero han confluido no en este medio social que nos interesa a todos, no, han confluido por fuera, han confluido en el universo del dinero. Y si os dais cuenta, se ha formado eso, se ha formado un sistema de corporaciones económicas potentísimas que están restando un gran poder a los estados. Los gobiernos prácticamente pierden la mayoría de su capacidad de intervención, y no solo los gobiernos, sino incluso las instituciones supranacionales, ¿no? Por tanto, amigos, yo os diría una cosa, llegados a este punto:
que reflexionemos, que tengamos claro cuál es la idea de individuo y cuál es la idea de ciudadano. Yo creo que son perfectamente complementarias. Que tengamos una idea de qué sociedad queremos, qué tipo de sociedad queremos. Una sociedad en la que cada uno vaya por su lado y que no nos importe lo que le pasa a nadie. Una sociedad en la que estén ahí imponiéndonos una igualdad y una pérdida de libertad impresionante. ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿Un Estado que no regule nada? ¿O un Estado absolutamente tiránico e impositivo? ¿Qué tipo de gobierno queremos? Un gobierno en el que podamos participar, una democracia de elección, una democracia directa, o el gobierno de unos pocos, de las élites. Finalmente, ¿qué tipo de economía queremos? ¿Una economía brutal, imparable, o quizá haya una idea de economía que sea también más sostenible, que sea más equitativa para todos, ¿no? Y la educación. ¿Qué preferimos? ¿Una educación que nos adoctrine? ¿Una educación que no nos eduque, que nos deje ahí en una eterna adolescencia, una infancia prolongada? ¿O preferimos un sistema educativo serio, con humanidades, que favorezca el pensamiento crítico, que apueste por la madurez del ciudadano, por la madurez individual, precisamente para que el progreso social sea de todos en su conjunto? Estas cuestiones yo creo que son esenciales y que hoy, más que nunca, sería muy oportuno que nos planteásemos. Para finalizar, y como broche, no voy a dejar de mencionar los nacionalismos. Para los nacionalismos, el individuo como tal tampoco es tan importante, porque lo que importa en el nacionalismo es lo identitario. Igual que hablábamos de lo woke, pues para el nacionalismo lo que importa es la identidad cultural, de lengua o de cualquier otra clase, ¿no? Entonces, el modelo que proponen los nacionalismos suelen ser también modelos muy excluyentes. Y una de las características de estos nacionalismos respecto al Estado y a la forma de gobierno, da igual, se adaptan a cualquiera. Pueden ser neoliberales, pueden ser comunistas, pueden ser socialistas, pueden ser de cualquier tipo. Y como guinda, ahí tenemos a China, el socialismo marxista, el comunismo que apuesta por un capitalismo desaforado, mientras impone a sus sociedades un control social absoluto. Muchas gracias, espero que este largo recorrido por tantas ideologías y por tantos regímenes y tantos modelos nos sirva para eso, para que tengamos claro una cosa al final. Las democracias. El sentido de la democracia es la pluralidad ideológica. El sentido de la democracia es el bien común, el progreso de todos los ciudadanos. Y para eso hace falta ética social, ética personal, ética institucional y ejemplaridad en los medios de comunicación. Porque sí, yo creo que son los medios de comunicación en gran medida y las redes sociales, concretamente, quienes nos están llevando a estas caricaturas de las que os hablaba al principio, los fachas y los zurdos. Dejémonos de tonterías, por favor. Vamos a intentar defender los valores democráticos, la ética, los derechos humanos y a intentar que el progreso abarque a la mayoría de las personas. Un cordial saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Seguidme si os ha gustado y me encantará leeros en los comentarios. ¡Chao!